Muy buenas noches, mis hermanos, queridos amigos que nos visitan, que nos ven por este medio. Les doy un saludo caluroso, un fuerte abrazo a todos. Si están viéndome, quiere decir que Dios los ha librado de todo mal y que les ha permitido otro día más de vida. Gracias al Señor por eso, poderoso Dios. Toda honra y gloria sea a Él. Te pedimos, mi Señor, de que nos permitas escuchar tu palabra de hoy, que la reflexión que tengamos hoy acerca de tu palabra traiga frutos, sea de bendición para todos aquellos hermanos y amigos que nos escuchan en este día. Quiero compartirle, mis hermanos, algo que creo que muchos de ustedes han escuchado muchas veces. Muchas personas, mis hermanos, dicen que creen en Dios. En estos tiempos, yo he escuchado a muchas personas, dicen que creen en Dios, pero sus acciones muestran todo lo contrario. Porque creer en Dios, hermanos, implica más que simplemente decir creer. Hay que tomar acción, ¿verdad? Referente a lo que Dios quiere y pide de nosotros. O sea que me hago una pregunta, mis hermanos, y también se la pueden hacer ustedes, ¿creen ustedes que un hombre malo puede hacer cosas buenas? Claro que sí, un hombre malo puede hacer cosas buenas. Ahora, ¿a quién? Preguntémonos. En Mateo 7:11, les voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 7:11 nos dice así la palabra. Pues si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea que aquí nos está diciendo que los hombres malos sí pueden dar cosas buenas, pero ¿a quién? ¿Verdad? A sus hijos, dice en este versículo, ¿verdad? O sea que esa dávida, buena obra, podemos decir, de alguien que sea malo, se limita simplemente a sus seres queridos, ¿ok? Entonces sí, un malo puede hacer cosas buenas. Ahora, ¿podría un hombre bueno hacer cosas malas? Claro que sí, también, miren, en 1 Corintios 15:33 nos dice así, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que un hombre malo puede ser mal influenciado y puede cometer un error, puede hacer algo malo. Vivimos en este mundo lleno de corrupción, lleno de malas influencias. Y si no estamos firmes en la palabra, tarde o temprano caeremos en un error y haremos algo que le ofenda a Dios. Así es que definitivamente una persona buena puede hacer algo malo. Ahora, en Mateo 7:15 al 18, la palabra nos dice así. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos o el árbol malo dar frutos buenos, ¿verdad? Entonces, pareciera que contrariara lo que acabo de explicar, que la gente mala puede hacer cosas buenas y las personas buenas pueden hacer cosas malas. Pero en todo tiene su explicación y en esto hay limitaciones, ¿verdad? Entonces, la limitación del hombre malo, como dijimos, pues se limita a sus seres queridos, mientras que el hombre bueno o el árbol bueno que da frutos buenos debería, aquí es la palabra clave, debería de siempre dar frutos buenos, ¿verdad? Ahora, continuamos con esta reflexión, mis hermanos. Aquí,
aquí es donde, mis hermanos, nosotros tenemos que utilizar nuestro, ¿cuál es la palabra? Podemos usar nuestro don de discernimiento, podemos decir, ¿verdad? Tenemos que tener el discernimiento espiritual para poder distinguir, para poder saber de aquellos que hablan, saber si lo que están diciendo está bien dicho, están hablando de acuerdo a la palabra, porque hay muchos que hablan muy bonito, mis hermanos, y muchos se quedan impresionados, pero no conocemos sus corazones, no conocemos sus intenciones, no conocemos sus pensamientos, qué es lo que hay detrás de esas cosas que ellos dicen. Así es que, pero Dios sí conoce sus pensamientos y Dios sí conoce nuestros corazones. Así es que por eso que la palabra nos dice, por sus frutos los conoceréis. Pero solamente alguien que tiene discernimiento espiritual podría darse cuenta de que alguien así que hable bonito y que pareciera que estuviera hablando de la palabra, podemos distinguir, ¿verdad? Que si esa persona está hablando de Dios, está hablando del poder de Cristo, de lo que Él vino a hacer a la tierra. Muchos niegan a Cristo, entonces esa es la parte principal que tenemos que nosotros ver en una prédica, en una reflexión. ¿Está siendo Cristo exaltado? ¿O está siendo la persona? ¿O otras cosas? ¿O otras doctrinas, por decir? Se van alejando de la doctrina de Jesucristo. Él vino a morir por nosotros. Y nosotros como cristianos tenemos que creer y creemos que Él murió y resucitó. Así como nosotros, esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. Por eso es que nosotros luchamos contra el mundo para poder también un día morir y también resucitar, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 7:21 dice la palabra, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira, la palabra hay que escudriñarla, hay que entenderla. Aquí nos está diciendo claramente, dice que el que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de la palabra de Dios que nos ha dejado en la Biblia, ese verá el reino de los cielos. El que no hace su voluntad no entrará al reino de los cielos. Así que cuando hablamos de malas y buenas personas, nosotros podemos darnos cuenta que los malos, pues sabemos a qué atenernos. Sabemos que una persona mala hará lo malo la mayoría de veces. Mientras que esperamos que una persona que es buena, que su corazón no está lleno de tanta corrupción, la mayor parte de veces hará lo bueno. Eso es lo que esperamos. Esa es la confianza, ¿verdad?, que tenemos nosotros en alguien que dice que es una persona buena. Pero como la palabra nos dice, por su fruto los conoceréis, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellos, mis hermanos, que dicen creer en Dios? Como dijimos al principio, hay muchos que dicen, yo creo en Dios. Yo no le hago mal a nadie. Yo le hago un bien a aquellos que me lo piden. ¿Es eso suficiente? A los ojos de Dios, a la luz de la palabra, es eso suficiente para poder llegar al reino de los cielos. Que la palabra nos dice que tenemos que obedecer. Ahora, obedecer no dice obedecer ciertas cosas, sino que obedecer toda su palabra
Y esa es la parte difícil, y esa es la lucha que tenemos nosotros los cristianos, de obedecer en todo, no en parte. Así que, ¿qué es creer? Creer, de acuerdo al diccionario, mis hermanos, dice que es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe, sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Considerar una cosa posible o probable, sin llegar a tener una certeza absoluta de ella. Eso es creer en alguien, creer a alguien que va a correr un maratón, por decirlo. Yo tengo confianza, dicen uno, yo creo que él va a ganar, pero no hay una seguridad, ¿verdad? Está en el aire. ¿Será que pasará o será que no pasará? Ahora, la creencia, mis hermanos, es mental. Es una cualidad mental. O sea que cualquier persona que no sea cristiana puede decir, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero quiero enfatizar, mi hermano, que la creencia, ¿verdad?, de alguien así, o de alguien que dice, yo tengo fe. Fe es algo diferente, mis hermanos. Les voy a explicar en un momento. Así es que creer no necesariamente significa fe, aunque en la palabra muchas veces dice el que cree en Él, ¿verdad? El que cree en Jesucristo, pero aquí la definición de creer, ¿verdad?, en lo secular es diferente al creer cuando se refiere a tener fe. Ok, no todos, hermanos, los que no son cristianos no tienen el don de fe. Los cristianos, Dios nos ha dado el don de fe. Es un regalo que Dios da a todos aquellos que son obedientes a su palabra, a todos aquellos que confían en Él. Así es que no todos tienen ese don de fe, de creer en Dios. Fíjense lo que nos dice Santiago en Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, dice la palabra. También los demonios creen y tiemblan. Imagínense hasta dónde es de clara y contundente la palabra de Dios. Dice que hasta los demonios creen. Entonces solamente decir yo creo en Dios no es suficiente. Sino que aquí, así que solo creer no basta para agradar a Dios. Hay que ir más allá del simple creer. Ahora veamos qué es la fe. La fe, mis hermanos, de acuerdo al diccionario, dice creencia, fíjense bien, creencia incluye la palabra creer, creencia, pero vean las otras especificaciones que da referente a qué es la fe. Creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Dice esperanza personal, no dice toda la gente. En la existencia de un ser superior, un Dios o dioses, ¿verdad? Porque muchos creen en diferentes cosas, pero ellos profesan tener fe. Pero nosotros como cristianos que profesamos tener fe en Jesucristo, fe en que tendremos vida eterna y que estaremos en el paraíso un día con nuestro Señor. Así es que generalmente implica, decir que uno tiene fe implica, dice, el seguimiento de un conjunto de principios religiosos. Así es que la fe se asocia a la religión, a la creencia, ¿verdad?, que tiene que ver con la creencia del Espíritu Santo. La fe está unida, podemos decir, ¿verdad? Una fe que no se ve, una fe que nosotros no entendemos. Pero más adelantito les diré qué es lo que la fe es de acuerdo a la palabra. Ahora estoy leyendo lo de que dice qué es la fe en el diccionario. Ahora dice que
implica esta fe, de acuerdo al diccionario, de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial a la vida, de la vida. Eso es tener fe, de acuerdo al diccionario. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, nos dice en Hebreos 11:1, nos dice que es la fe. Es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza. Tú tienes que estar seguro de que lo que tú confías, aunque no lo hayas visto, tú lo esperas sabiendo que eso va a ocurrir. Tú estás convencido de algo a pesar de que no lo has visto. Eso es fe. Y esa es la fe que Dios nos da a nosotros como un regalo para que nosotros podamos agradarlo. La fe, hermanos, es un regalo, una gracia divina que Dios graba en el corazón de los cristianos, de todos aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo y en el Evangelio que Jesucristo vino a dar a toda la humanidad cuando Él vino a morir por nosotros a la tierra. ¿Por qué será que Dios escogió el corazón para poner ese don de fe y no lo puso en la mente? Vean lo que nos dice en Mateo 12:34. Dice, oh generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense, mis hermanos, dice que es del corazón de donde emana o proviene todo pensamiento, el cual emitimos o vocalizamos con la boca. Todo lo que decimos, mis hermanos, viene del corazón. Si hablas cosas malas, cosas que ofenden a Dios, eso es lo que hay en tu corazón. Así nos dice la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que tenemos que autoanalizarnos y ver qué es lo que hay en nuestros corazones. Y dice, mis hermanos, que la única manera de agradar a Dios es por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice la palabra que es necesario que aquel que lo busca, que busca a Dios, crea que le hay, crea que existe Dios. Si crees en algo, quiere decir que tienes que tener la confianza absoluta de que en lo que crees es verdad, aunque no lo hayas visto. Así es que, así nos dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Dios es galardonador de los que le buscan. La Biblia es contundentemente clara, mis hermanos, en cuanto a diferenciar entre tener fe y simplemente creer. La diferencia, mis hermanos, para aclarar entre creer y tener fe es que puedes creer, cualquiera puede creer, decir que cree en Dios y no hacer nada al respecto. Yo puedo decir, yo creo
Yo creo en Dios, pero no hago la voluntad de Dios. Entonces cualquiera puede creer y quedarse simplemente en creer. Pero cuando tienes fe, entonces tú haces las cosas buenas, tú actúas. Hay evidencia de que has creído porque actuaste, obedeciste a lo que Dios te ha mandado hacer. Entonces voy a repetir. La diferencia entre creer y tener fe es que puedes creer y no hacer nada al respecto. Pero cuando tienes fe, tienes que actuar y hacer cosas o obras buenas. Tienes que dar evidencia de que has creído. Al actuar, estás obedeciendo a lo que Dios te ha mandado. Si Él dice no peques, no peques, estás obedeciendo a la palabra de Dios. La fe, mis hermanos, es indispensable en la vida espiritual. Sin fe es imposible mantener la vida espiritual. Porque si tú te das por vencido y dejas de creer, entonces, mis hermanos, de nada servirá, te quedarás a medias. Te quedarás a medio camino, no terminarás la carrera. Pero si crees, tú perseverarás. Todos los tratos con Dios, mis hermanos, entre Dios y el hombre, es por medio de la fe. La fe, es imprescindible para conocer a Dios, para relacionarte con Él, para recibir su gracia. Tú tienes que tener fe para que Él te dé las promesas que Él ha dado. Para que tú las recibas, tú tienes que tener fe. No en balde la palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Así que sin fe no podemos agradar a Dios, sin fe no podremos tener vida eterna. Veamos unos pocos ejemplos, mis hermanos, de hombres que se destacaron en la Biblia por su fe y obediencia a Dios. Nos dice en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Él no vio la muerte física, Enoc, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Agradando a Dios es de la manera que nosotros podemos llegar al reino de los cielos. Por la fe, nos dice en Hebreos 11:7, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él no tenía la certeza, no tenía ni la menor idea, pero él obedeció a la palabra de Dios por medio de la fe. Por la fe, dice Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo, a Isaac, y el que había recibido las promesas estaba ofreciendo a su hijo unigénito en sacrificio. Pero él creyó en Dios. Por la fe, Moisés, dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por fe, estos hombres valientes agradaron a Dios, temieron a Dios, le obedecieron su palabra y por lo tanto ellos, estoy seguro que están en el reino de los cielos hoy. Así es que, mis hermanos, el amor, veamos un poquito acerca del amor.
la importancia, mi hermano, que Dios le da al amor. Dice en 1 Corintios 13:1, dice que si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Dice, y ahora permanece la fe, es en 1 Corintios 13:13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. De hecho, mis hermanos, amar es el primero y el segundo más importante mandamiento de Dios. Veamos en Marcos 12:30, nos dice estos mandamientos, 12:30 y 31. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En una relación de pareja, mis hermanos, ambos tienen que confiar. Vea, ¿por qué menciono el amor cuando estamos hablando de la fe y la obediencia? Porque ambos, en una pareja, ambos tienen que confiar. Creer que la otra persona guardará su palabra de amarla toda la vida. Allí hay un aspecto de fe, confiando, ¿verdad? Que el hombre o la mujer cumplirán con esa promesa de amarse hasta que se mueran. ¿Creen ustedes que una esposa sería sujeta y obediente a su marido si ella no amara a su marido? Existen muchos esposos borrachos, infieles, pero por amor ellas tratan de que esa relación no se termine. Y es precisamente ese ingrediente, el amor, el que hace la diferencia entre ser fiel o a tu pareja o de ser un creyente a medias o ser un creyente verdadero. Si amas a Dios, serás fiel a su palabra y no le fallarás. Pero sin amor no hay obediencia. ¿Cómo podrías creer en alguien a quien no amas? Hablando humanamente. ¿Y cómo podrías amar a alguien que no conoces? Mire, en 1 de Juan 4:20 nos dice la palabra, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que sin amor no hay obediencia. Aquí la importancia de tener una relación con Dios. Y esta relación solamente se logra con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra, orando a Dios, platicando con Dios, hablando con Él. Es la única manera que la relación con Dios va a traer obediencia y amor entre Dios y el hombre. La obediencia, hermanos, es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Es acatar, hacer la voluntad de la persona que manda. En este caso estamos hablando de obedecerle a Dios. Él establece normas y órdenes y ordena las leyes. Impone, no podríamos, sí impone las leyes. Entonces, nosotros tenemos que acatar a esas leyes. Obedecer, mis hermanos, es muy necesario para tener una buena relación con Dios. Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios, es el máximo ejemplo de la obediencia. Jesucristo estableció el camino a la vida eterna al ser obediente a su Padre. Si Él no hubiera obedecido, nosotros no estuviéramos en este mundo. Jesús, Dios
hecho hombre, poseía la esencia divina. Él tenía poderes sobrenaturales. Él pudo negarse a cumplir la voluntad de su Padre. Él pudo desobedecerlo y salvarse a sí mismo, como se lo sugerían los escribas y fariseos. Los guardias romanos también le decían: sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Y hasta Gestas, el mal ladrón, le sugirió: líbrate a ti mismo y líbrame a mí. ¿Verdad? Entonces, Mateo 26, 39 nos dice así: y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, dice la palabra, hablando de Jesús, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Si fuera posible, dijo Jesús, de que yo no padezca todo este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo fue obediente hasta el final a su Padre. Vea, porque en 1 Corintios 15, 21 nos dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que por la desobediencia de Adán, todos fuimos condenados a la muerte espiritual. Pero por la obediencia de Jesús, todos los que creemos en Él seremos vivificados eternamente. Jesús no abrió la boca, como está escrito en el libro de Isaías. Jesús no discutió o ultrajó a sus verdugos. Isaías 53:7 nos dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Recordemos, hermanos, que Isaías escribió esta profecía cerca de 700 años antes de Cristo. Sabemos que Jesús, hermanos, sí contestó a ciertas preguntas hechas por Pilato, como cuando le preguntaron si él era el rey. Y él le dijo: tú dices que yo soy el rey. Jesús sí habló en muchas ocasiones, pero lo que significa que Jesús no abrió su boca, cuando nos dice en el profeta Isaías, quiere decir que él no discutió con sus acusadores, no los ultrajó, como nos dice en la palabra. Vea, en 1 de Pedro 2:23 dice: ¿y quién, hablando de Jesús, cuando le ultrajaron, no respondía ultrajando? Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con juicio. La fe, mis hermanos, trae obediencia. Por medio de nuestra obediencia andamos paso a paso por el camino de la vida. Dios da el Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Y solo por medio del Espíritu Santo nosotros recibimos la luz y la fuerza para andar siempre en el camino de vida. La obediencia, mis hermanos, a la palabra de Dios produce buenos frutos, o sea, buenas obras. Vea, en Santiago 2:15 nos dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Creer y no hacer nada a lo que te pides, a tu creencia, de nada sirve.
Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo, dice, sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Así es que no vale decir creo en Dios y no actuar, no hacer nada referente a tú decir que crees. Solamente creer, hermano, no es suficiente. Tiene que haber evidencias. Tiene que haber evidencias de que crees. Dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Creer simplemente sin hacer nada es vacío, es por gusto. Creer en Dios, mis hermanos, significa tener fe en su Hijo Jesús. Y la evidencia de que has creído en la palabra es mostrando obediencia a su palabra, haciendo buenas obras y produciendo frutos espirituales, como nos lo dice en Gálatas 5:22, que dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Todas esas cosas, si tú tienes esas cosas, es que tú estás lleno del Espíritu Santo y estás mostrando esos frutos que Dios te pide. Así es que Dios Todopoderoso, mis hermanos, aumente nuestra fe. Que ponga el querer como el hacer en cada uno de nosotros, pero sobre todo recordemos, obedezcamos su palabra para que Él nos mantenga bajo sus alas. Así es que Dios me los bendiga, mis hermanos. Les doy un fuerte abrazo. Hasta pronto, hasta en otra ocasión, que Dios me los guarde.